Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bararduk es sorprendido en pleno rodaje escuchando una canción que marcó su historia con el Sinsangu. El actor no pudo ocultar la emoción al revivir un momento del pasado que muchos creían enterrado. Todo comenzó durante una jornada de filmación en las afueras de Estambul. Bar, vestido con su característico look sobrio y profesional, se encontraba en una pausa entre escenas. El equipo técnico preparaba el siguiente encuadre mientras el actor se refugiaba en su remolque. De pronto, desde dentro del pequeño espacio se empezó a oír una melodía conocida. No era cualquier canción, se trataba de Jan Sask, Amor Solitario, una balada que en su momento fue considerada el himno no oficial de su relación con el Sinsangu. Un miembro del equipo de sonido, al pasar cerca, reconoció el tema y lo comentó con los otros técnicos. En cuestión de minutos, el rumor se había extendido por todo el set. Bar está escuchando la canción de Elsin. Algunos miembros del reparto intercambiaban miradas cómplices, otros se preguntaban si aquello era una simple coincidencia o una señal de nostalgia. Cuando Bar salió nuevamente para grabar la siguiente escena, todos fingieron normalidad, pero varios testigos aseguran que sus ojos estaban ligeramente enrojecidos. Un extra que participaba en la filmación comentó, se le veía distinto, como si estuviera atrapado entre lo que fue y lo que pudo ser. No es fácil escuchar ciertas canciones sin recordar a quien las hizo especiales, habría dicho Bar en voz baja mientras tomaba su café, según un camarógrafo que se encontraba cerca. La canción en cuestión había sonado por primera vez en una fiesta privada a la que Bar y Elsin asistieron hace años. En ese momento, según fuentes cercanas, se tomaron de la mano por primera vez en público. Desde entonces, el tema se convirtió en un símbolo de su historia. Muchos fans todavía recuerdan cómo Elsin, durante una entrevista, confesó, esa canción me hace llorar cada vez que la escucho. Lo que ha disparado aún más las especulaciones es que el Sinsangu publicó una historia en su cuenta oficial de redes sociales justo esa misma tarde. En ella, se veía un atardecer y de fondo, la misma canción. Los seguidores de ambos no tardaron en hacer conexiones, es imposible que sea coincidencia, escribió una fan. Esto es una señal, están reviviendo algo, afirmó otra. Un periodista que cubre el mundo del espectáculo comentó en su programa radial, es probable que la música haya sido solo un eco del pasado, o tal vez sea el preludio de un nuevo capítulo entre ellos. Lo cierto es que el rostro de Bar hablaba por sí solo. Mientras filmaba, se notaba una melancolía distinta en su expresión. Incluso, en una de las escenas improvisó una línea que no estaba en el guión. A veces, el corazón insiste en volver a donde una vez fue feliz. El director decidió dejar esa toma porque Bar habló desde lo más profundo de su alma. Ese día, el ambiente en el set cambió por completo. Lo que había comenzado como una simple jornada de grabación terminó transformándose en un cúmulo de emociones contenidas. Algunos miembros del equipo incluso dijeron que nunca antes habían visto a Bar tan introspectivo. Un estilista que lleva años trabajando con él comentó en voz baja, lo conozco bien. Esa mirada que tenía, no era de nostalgia cualquiera. Era de alguien que se estaba permitiendo sentir otra vez. A lo que una maquilladora agregó, cuando lo retocaba antes de la siguiente toma, le pregunté si estaba bien. Solo sonrió y dijo, estoy mejor que nunca, pero eso no significa que haya olvidado. Por otro lado, los fans hicieron su trabajo habitual, analizar cada movimiento, cada gesto, cada coincidencia en redes sociales. Pronto, comenzaron a circular capturas de pantalla de la historia de Elsin, comparándola con momentos antiguos de la pareja, generando miles de teorías. Una publicación en X se volvió viral con la frase, si esto no es amor disfrazado de casualidad, ¿entonces qué es? Horas más tarde, Elsin fue captada por los paparazzi saliendo de un café en Ñanta.
Cuando un reportero le preguntó si había elegido esa canción por alguna razón especial, ella se limitó a sonreír y responder, las canciones llegan cuando deben llegar. Y a veces nos recuerdan lo que no supimos valorar a tiempo. Esa frase, breve pero cargada de sentido, incendió aún más las redes. Cientos de fans comentaron que podría tratarse de un mensaje cifrado para Var. Incluso, algunos especularon sobre un posible reencuentro secreto entre ambos. Estoy segura de que se han visto recientemente. Todo esto no puede ser casualidad, escribió una usuaria en Instagram. Días después, un periodista reveló que, según fuentes cercanas, Var y Elsin habían coincidido en un evento cerrado de la industria cinematográfica semanas antes. Aparentemente, no posaron juntos ni se dejaron ver públicamente, pero varios asistentes los vieron conversar durante varios minutos en un rincón apartado del salón. Un productor presente habría comentado, no fue una conversación cualquiera. Se notaba que había emociones en juego, como si estuvieran hablando de algo que quedó pendiente. Mientras tanto, la canción Jan's Ask volvió a posicionarse en las listas de reproducción más escuchadas del país. Los comentarios en plataformas musicales reflejaban el sentir colectivo, gracias a Var y Elsin por devolvernos esta joya, esta canción ahora tiene aún más fuerza, no sé si están juntos, pero su conexión traspasa la pantalla. El impacto fue tal que incluso algunos canales de televisión dedicaron segmentos especiales analizando la relación entre ambos actores, recordando sus momentos más emblemáticos. Desde sus colaboraciones en pantalla hasta sus gestos fuera de cámaras. En uno de esos programas, una experta en lenguaje corporal afirmó, lo que vimos en ese set de rodaje fue auténtico. Var no interpretaba un papel, estaba viviendo un recuerdo en tiempo real. Al cierre de la semana, un mensaje críptico apareció en la cuenta de Var Arduk, una imagen en blanco y negro de un atardecer en el mar, con la leyenda, a veces, el alma necesita escuchar lo que el orgullo no deja decir. No etiquetó a nadie, no dio más detalles, pero bastó para que el internet estallara en teorías. Unos minutos después, Elsin Sangu compartió una fotografía de una flor marchita con la frase, incluso lo que parece terminado, puede florecer de nuevo si se riega con verdad. ¿Están dejando pistas? ¿Es una especie de juego poético entre ellos o simplemente una coincidencia cargada de simbolismo? Un fan resumió perfectamente el sentimiento general en un comentario que acumuló miles de likes. Puede que nunca sepamos lo que realmente ocurre entre ellos, pero lo que está claro es que lo que tuvieron nunca se fue del todo. Mientras tanto, el equipo del canal seguirá muy atento a cualquier nuevo indicio. Porque cuando el amor deja huellas tan profundas, cualquier canción, cualquier frase, cualquier silencio, puede ser el principio de algo más. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Var está enviando un mensaje directo a Elsin con esta canción? ¿Es posible que aún haya sentimientos no resueltos? Los leo en los comentarios. Y no olviden suscribirse para no perderse las próximas noticias exclusivas de sus estrellas favoritas.